que vamos a iniciar la conferencia que tiene por título Calidad en las terapias renales continuas en el camino de las mejores prácticas. Pasa el pointer. Sí, hermano. Sí, ya podemos iniciar. Bien. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Gracias por estar aquí y seguir apoyando esta tema de opinión. Pues al día de hoy yo quizás no voy a hablar de algo que para muchos de ustedes y más con la actividad que hemos tenido en alguna residencia de nefrología de acá de Santo Domingo les sea muy diferente en el momento en el que el doctor Flores me abordó para el desarrollo de ese tema. Yo decía, bueno, ¿qué más pudiera yo hacer para hacer la actividad que podamos todo aprovechar más por aprender más? Entonces me puse a buscar un poco sobre qué de las cosas que quizá un poco más novedosas se ha estado tratando en base a este tema. Y pues he visto muchos artículos sobre calidad en terapias renales en general, incluyendo terapias renales continuas. Entonces me pareció que era una buena oportunidad desarrollar la prescripción de una diálisis continua basados en lo que se puede abogar por buenas prácticas o mejores prácticas. Realmente tengo que destacar que no son lineamientos que están totalmente avalados o establecidos, pero digamos que por algo se empieza y está empezando a escribir sobre ese tema y pues entendemos que en algún momento llegaremos a tener guías que ya no hablen específicamente sobre todos estos parámetros de cuáles son los mejores y lo que representan mejor beneficio para el paciente. Pero ¿por qué hablamos de lesión renal aguda y de terapias renales continuas? Bueno, pues la carga global de mortalidad de la lesión renal aguda, sabemos, no ha cambiado mucho en los últimos 50 años y representa una carga bastante grande que a veces hasta supera la cáncer de mama, diabetes e insuficiencia cardíaca, todas juntas. Porque la mortalidad, como todos sabemos, y más en su forma más grave, pues puede llegar hasta más de un 50%. En una revisión que se hizo, un metaanálisis de 154 estudios, donde tuvieron la oportunidad de colectar más de 3.5 millones de pacientes, pudieron ver que la incidencia de esta condición en pacientes ambulatorios es de 8.3. Así que no sé. Parece muy oscuro, quizás. Pero no importa. Y que los pacientes hospitalizados pudieran tener una incidencia de este 20 hasta un 30%. Sin embargo, la mortalidad de los pacientes es bastante alta. Puede ser desde 23 hasta un 50% si el paciente necesita terapia de sustitución renal. Entonces, en vista de que ahora mismo, indistintamente de las modalidades que utilizamos para el tratamiento de los pacientes, la mortalidad no ha cambiado mucho, pues, ¿qué pudiéramos entonces nosotros hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra práctica para tratar de que entonces quizá obtener desenlace diferente? Entonces aquí entran los temas de calidad. ¿Y qué es calidad? Pues el Instituto de Medicina de Estados Unidos lo describe como el grado en el cual los servicios de cuidado de salud para las poblaciones e individuos pueden lograr o aumentar la probabilidad de que los resultados que se desean sean consistentes con el conocimiento actual para el manejo de los pacientes. Y esto se consigue con indicadores. No podemos tener calidad si no sabemos a qué nos referimos con calidad y qué medimos con calidad. ¿De acuerdo? Entonces, los indicadores son una serie de parámetros, de medidas que nos permiten poder estandarizar, hablar un mismo idioma, poder definir qué cosas necesitamos medir en los pacientes para poder tener resultados. Y esto es algo que debe ser comunicable. Ellos mencionan que los indicadores deben ser medibles, deben ser algo que podamos homogeneizar, pero sobre todo algo que debamos comunicar. No tenemos nada cuando tenemos indicadores solamente propios que no podemos comparar con lo que otros centros tienen y ver entonces realmente qué resultado tú estás teniendo con mi práctica y qué resultado estás teniendo con la tuya. Y de esa manera ayudarnos y retroalimentarnos. Y por lo tanto, este tipo de mejoras deben ser comunicables, deben ser cosas que sean de conocimiento general. Entonces, típicamente, en cuestiones de calidad y en el sistema de salud se pueden dividir los indicadores en estos tres tipos: de estructura, de procesos y de resultados.
Los indicadores de estructura, pues a grandes rasgos, pues es la infraestructura, valga la redundancia del centro, pero también cómo es la logística de manejo de los diversos equipos de salud que se encargan del tratamiento de los pacientes. Los indicadores de proceso son el sinnúmero de actividades o procedimientos que realizamos para llegar a obtener resultados de los pacientes, y al final el indicador de resultado, que no necesariamente va hacia desenlaces como hacemos en los estudios clínicos, que vemos mortalidad o vemos movilidad y demás, sino que es ver cómo es la experiencia del paciente con el tratamiento que se le dio. O sea, cómo es la experiencia mía al recibir un tratamiento dado. No es lo mismo si lo vamos a ver con los indicadores de resultados, que yo reciba incluso una terapia de diálisis que tenga X número de complicaciones, a que mi procedimiento pase sin ninguna otra eventualidad, solo que recibí este tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esto, el Consenso ALKIN de 2018 se reunieron para establecer algunos enunciados y evaluar la posibilidad de definir indicadores en lesión renal aguda y cómo manejar a estos pacientes. Y eso no se llevó solamente para terapia renal continua, sino que también se llevó a cabo para hemodiálisis intermitente y diálisis peritoneal. Se ve un poco. Ellos mencionaban que en el momento en el que se entrega una terapia de reemplazo a un paciente, debemos ser eficientes, debemos ser consistentes, y el paciente tiene que tener seguridad de que el tratamiento que está recibiendo tenga los menores efectos secundarios posibles. Entonces, en ese sentido, ellos reunieron un grupo de expertos y basados en las investigaciones y las opiniones de expertos, porque como le digo, no hay una guía específica de calidad o de definir muchas cosas en terapia continua, aunque la terapia continua tiene mucho tiempo. La mayoría de evidencia de las pocas recomendaciones que hay son 2A o 2B o no tienen grado de recomendación. Entonces, al final necesitamos más estudios y ponernos de acuerdo en muchas cosas todavía para poder tener lineamientos estrictamente explícitos. Y en ese estudio, se pone un poco arriba, pero ellos engloban esos 18 parámetros que ellos consideraron como los más importantes y lo dividieron en los tres grandes renglones dependiendo de dónde el indicador cabía. Entonces, ellos, para poner un ejemplo de cómo ellos dividieron estos indicadores, mencionaban que para definir un filtro de diálisis continua se consideraba como que había fallado, era un filtro que perdía la actividad, se coagulaba en menos de 24 horas, que tenía una coagulación espontánea o una presión transmembrana de 200 a 250 mililitros de mercurio, o que tenía cualquier presencia de coágulo en el sistema, en el filtro, en la trampa de aire. ¿De acuerdo? Asimismo, hacían referencia a que la presencia de un sangrado en un paciente que estaba recibiendo anticoagulación, típicamente obviamente con heparina, porque con el citrato no tenemos esta complicación, que tuviera un sangrado que requiriera alguna transfusión sanguínea o un sangrado nuevo, si el paciente ya tenía un antecedente de sangrado durante el ingreso, que requiriera más de 2 transfusiones de paquetes globulares, datos de hemorragia pulmonar, o que durante un evento de sangrado el paciente disminuyera la función sistólica o diastólica al menos por 20 minutos de mercurio. Estos son, como le digo, son parámetros que se sugirieron por opiniones de expertos. Esto no necesariamente es algo actualmente establecido, pero son de las cosas que se comienzan a dilucidar y a establecer para entonces nosotros dar seguimiento a los pacientes que estamos dando tratamiento y tener en cuestión al lograr nosotros mismos cómo estamos trabajando. Entonces, básicamente, como le decía, vamos a tratar de innovar la prescripción de una terapia continua, basado más o menos en esos indicadores y ver cómo entonces podemos ir revisando nuestra propia indicación, nuestro propio accionar en el momento de prescribir una terapia de este tipo. Lo primero que ellos ponen como indicadores de estructura, solamente ponen 2 cosas: la supervivencia del filtro y educación continuada. Ellos hacen un énfasis importante a que un programa que tiene un equipo de enfermeras, de médicos, de farmacistas en los hospitales donde hay un equipo de farmacia que pasa visita ronda y ajusta los medicamentos, pero aquí en infectología lo hacemos nosotros, lo hacemos con el equipo de cuidado crítico, ¿verdad? Incluso hasta los ingenieros biomédicos que se encargan del cuidado de la máquina deben estar todos en un programa de educación continuada. Ellos mencionan que para que el programa funcione y el indicador de estructura se cumpla, el 100% de todos los responsables que tienen que ver en algún punto con el manejo de la máquina, desde quien la indica hasta quien sabe la parte técnica de la misma, tenga un programa de educación y que eso se haga continuo todos los años. No dan frecuencia de exactamente cuántas veces en el año, pero sí hacen referencia a la educación continuada.
Y creo que entendemos que, como es un mundo cambiante, es importante estar conociendo de forma frecuente hacia dónde van las tendencias y cuál es una forma mejor de prescribir. Aquí, en la potencia del filtro, son un poco más estrictos. Ellos hablan de cambios programados si la presión transmembrana aumenta por encima de 250 y que del total de filtros que se usan en los pacientes, al menos más del 60% duren más de 60 horas. Es un objetivo ambicioso, pero definitivamente lograble. Claro, eso habría que definirlo dependiendo de qué tipo de terapia el paciente se está dando. Es más fácil con una terapia SCUF, una hemodiálisis que afecta menos el filtro del paciente con una hemofiltración que provoca quizá aumento de presión transmembrana más porque estamos pasando mucho más líquido a través de la membrana durante un tratamiento. Así que eso pudiera ser algo que pudiera modificarse dependiendo de la terapia que el paciente vaya a necesitar. En cuanto a los indicadores del proceso de cuidado, dijimos que los procesos de cuidado eran aquellos procedimientos en los cuales nosotros nos encaminábamos para dar el tratamiento al paciente, en este caso la terapia renal continua. Y lo primero que se decía es, o sea, cuando vamos a iniciar. Ellos hacen referencia, no quizá a aquellos estudios de Lyme y aquí y demás que hablan de cuándo comenzar, pero de cuando se toma la decisión, el paciente debe estar conectado en las primeras 4 horas luego que eso se hizo una realidad. Yo menciona que el 80% de los pacientes, una vez se decide iniciar la terapia continua, deben ponerse en menos de 4 horas. Entonces, esto me hace ver que realmente hay una urgencia para que el paciente se pueda recibir el tratamiento y que a pesar de que no hay lineamientos exactos de poner un paciente en diálisis fuera de las indicaciones agudas que todos conocemos, definitivamente en el momento en el que pensamos poner un paciente, pues es un paciente que ya tiene que estar prácticamente conectado. Yo realmente lo llevo a la realidad nuestra, donde dependemos de aseguradoras, donde dependemos de una serie de cosas para que el paciente reciba tratamiento. Entonces, quizás tenemos que ir un poco más allá. Y es como una frase de Cadigo que a mí nunca se me olvida, y es cuando movemos la tendencia del paciente, de la elevación de creatinina, de buque, la tendencia va disminuyendo con el tiempo, es mejor solicitar una terapia con tiempo. Si el paciente no la necesita, perfecto, pero si la necesito, ya la tienes ahí o ya empezaste los procesos para obtenerla. Entonces, aunque ellos hablan, claro, de un programa que tiene todo en su infraestructura, nosotros con la realidad que tenemos, pues quizás tenemos que ser un poco más precavidos con esa parte. También ellos hablan, y eso creo que es muy importante, que la prescripción, y parece obvio y hasta un poco tonto, claro, todo paciente tiene que tener una prescripción hecha para iniciar. Sí, pero ¿con qué frecuencia esa prescripción se actualiza, se revisa, se modifica? Y es que las prescripciones en terapia renal continua típicamente no son finas. El paciente está conectado 24 horas, pasa una serie de eventualidades, el paciente puede hipotensarse, puede requerir cirugía, requerir transfusiones, de repente nutrición bien y le agrega una cantidad de volumen X que hay que agregar a la presentación que el paciente tiene. El requerimiento del paciente puede cambiar, quizás necesariamente le estábamos dando solamente hemodiálisis, pero la proca subió, está más séptico, requirió más amina, entonces tenemos que pasarlo a hemofiltración más que hemodiálisis, porque ya quizá la parte metabólica está más compensada. Entonces, el concepto de dosis dinámica me parece muy interesante, porque es una terapia que hay que estar revisando y ajustando dependiendo del requerimiento del paciente, y las modalidades incluso que tú estás utilizando las puedes ir ajustando dependiendo de esas necesidades. Y claro, el ajuste de la medicación del paciente dice que todos los días obviamente hay que ajustarlo, y eso pues está de más decir. Entonces, ¿cómo eso vamos llevándolo a lo que nos recomienda Cadigo con el inicio de las terapias y qué tipo de paciente vamos a poner? O sea, ya sabemos que tenemos que ponerlo, pero qué tipo de paciente vamos a poner. Pues hasta ahora solamente tenemos las recomendaciones de Cadigo del 2012. Vamos a ver si ahora en 2023 se motivan y hacen ciertas actualizaciones, creo que están en eso. Pero sigue siendo la misma recomendación de que se prefiere terapia renal continua convencional en pacientes sin estado, pacientes que tienen más supresores, pacientes con poca reserva cardiovascular, cardiópatas, ¿no? Y aquellos pacientes con lesión renal aguda y lesión cerebral aguda, otras causas de aumento de presión intracraneana o edema cerebral, para evitar cambios glucosomolares que pueden empeorar ese cuadro de edema por las reducciones rápidas que pueden haber en terapias intermitentes, pues también se recomienda en ese tipo de pacientes. Y la dosis de afluente, que es de las pocas cosas que, aunque no está calificado,
Es una recomendación universal prácticamente que para el cálculo de la terapia renal continua se calcula un mililitro kilogramo y la dosis viene de 20 a 25 mililitros por kilo de los estudios de renal y ADN, que fueron los que se obtuvo esta información. Lástima que no se ve tan bien, pero siguiendo con la parte del inicio de la terapia renal continua, no me voy a detener mucho. Como le mencioné, el AINE aquí que tuvieron sus diferencias, con el AINE todos nos emocionamos, podemos el paciente más temprano le va mejor, bueno, viene aquí y luego dice que no, que es igual. Ahí viene la CIU y estar aquí más recientemente, pues también han dicho que no hay mucha diferencia entre una y otra. Esta es la curva de los dos grupos de el STAR aquí, en el que ambos ramos, tanto el inicio temprano como el inicio tardío, tuvieron las mismas resultados, ¿no? Entonces, lo que en ese momento indicaría que no hay mucha diferencia entre decidir una terapia renal a un paciente con indicaciones agudas y en aquella en la que tú esperas que desarrolle dichas complicaciones con aquel paciente en el que tú ves que tiene una renal aguda, tiene un AQ2, pero tiene otras condiciones adicionales. Ahí entramos en un ambiente, unas indicaciones un poco grises, en el que el paciente no tiene absolutamente criterio, pero está muy inestable, está oligoanúrico, los asuados están subiendo, empieza a quedar con un balance acumulado más alto cada día, entonces no tiene indicaciones agudas, pero obviamente va a progresar. Entonces, entiendo que esa es la pregunta que nos debemos hacer es, ¿lo pongo hoy? ¿Qué logro con el paciente? ¿Qué puedo evitar que suceda? O, por otra parte, ¿qué puedo evitarle si le pongo un diálisis, si le pongo un catéter y las complicaciones que eso lleva? Es una disyuntiva que siempre nos debemos de hacer, ¿no? Y el Akiki-2, que es el más reciente, él se fue totalmente todavía un poco más hacia allá. O sea, los pacientes ponerlo con indicaciones agudas, o sea, ya tenían 72 horas de oliguria, tenían ya potasio alto, un alto, o edema del pulmón, o aquellos pacientes que lo podemos ver mucho en intensivo, que no desarrollan una acidosis severa, el potasio no sube mucho, se mantienen con cierto grado de oliguria, pero todavía orina, pero el boom es lo que sigue aumentando. 60, 70, 80. Ellos lo hicieron con un corte de 50 milimoles, que es un 100 para nosotros, más o menos. Entonces, y creo que lo hacemos en la práctica. De hecho, el límite siguiente, cuando ve que el boom ya está cerca de 100, que oye, ya tú no lo has hecho. Y realmente, quizás nosotros no vemos la indicación total porque no tiene valores extremadamente altos. Pero ellos sí compararon en eso. Lástima que no tenemos resultado ahí. De que aquellos que se ponían ya en la parte, en las ramas que eran muy tarde, aunque no hubo realmente muchas diferencias en ambos grupos igual, pero sí hubo más complicaciones en aquellos en los que se esperó mucho más tarde. O sea, que mucho más tarde sí realmente es criterio. Creo que las indicaciones agudas siguen siendo hasta ahora el estándar. Y claro, aquellos pacientes que veamos que tienen un empeoramiento progresivo, creo que vale la pena también darle la oportunidad de la terapia renal continua, así qué cosa vamos a, teniendo en cuenta nosotros, estando claro qué cosa vamos a mejorar poniendo al paciente en dicha modalidad. Señor. Mira, eso está muy bonito, pero uno tiene que adecuarse siempre a la realidad país. Así es. La realidad país es que si no hay una intervención temprana, el paciente va a declive rápido, salvo excepciones, plaza de salud, selimato. Hay una unidad de intensivo de buena calidad con un tratamiento integral donde se le pueda garantizar estabilidad durante el paciente. La realidad es que el 98% de los centros aquí, que si tú no tomas una decisión temprana, en 48 horas no vas a tener. Entonces, yo creo que en nuestra realidad país, excepto esas cosas excepciones que estoy diciendo, porque se impone el inicio temprano de esta terapia. Por eso la recomendación que les al principio era que viendo la evolución del paciente y teniendo en cuenta lo que puede durar una solicitud que muy pocos pacientes pueden asumir por ellos mismos, es llamen a. Que si tienen la autorización, simplemente la tienen ahí. Si no utilizan, pues perfecto. Pero si la tienen, pues ya la puedes utilizar cuando ya el paciente tiene la indicación que está en tu cara, ¿no? Y como les decía, las dosis de fluente pues vinieron de estos estudios. El ATN y el renal, comparando dosis altas de 35 y 40 versus 20-25. Y no hubo mucha diferencia entre un paciente y otro, más que los que tuvieron
dosis más altas pues tuvieron más complicaciones como hipofosfatemia, porque obviamente estaban haciendo recambios mucho mayores. Sin embargo, les traje esta colación no necesariamente por el asunto de la dosis, porque creo que eso ya está bastante establecido, sino porque, sobre todo en el ejemplo del renal, podemos ver que aquellos pacientes son estudios multicéntricos controlados. Había alguien, ¿verdad?, revisando y asegurándose que los pacientes recibieran las cosas como tienen que hacer. Sin embargo, incluso en ese tipo de escenario, o los pacientes que estaban en la rama de dosis alta de 40, en el renal, por ejemplo, dosis media fue de 33. En los que estaban en la rama de dosis más baja de 25, tuvieron una dosis media de 22. Y aunque no parece diferencia mucho entre los números, realmente si tú estás pensando que tú das a un paciente un tratamiento por hora, que les estás dando 25, o en el otro caso 40, con el tiempo eso se va volviendo una subdosis que le está dando el paciente. Y al final, luego no le explica porque el paciente no está mejorando, porque los asados no se controlan, los ácidos no se controlan, una serie de cosas. Entonces, debido a esto, es que está la recomendación, y lo puse aquí, esta es la recomendación, y Cadiva así lo dice, de que a pesar de que la dosis de 20 a 25 es la dosis estándar que queremos en el paciente, prescribamos siempre de 25 a 30 para que con cualquier situación que tengamos, pues no nos quedemos por debajo, sino nos quedemos justos con la dosis que prescribimos. O sea, calculamos a 30 y si el paciente tuvo una interrupción, se coaguló el circuito, duró una hora desconectado, se llevó a cirugía o hizo una hipotensión que hubo que desconectar, recircular, esperar que el equipo reanimar y volverlo a conectar. Entonces esas horas que perdí no me van a impactar tanto si lo hubiera puesto a 25, a 30, que si lo puedo a 25 porque quizá me quede por debajo de 20, me voy a quedar con unas 12. Entonces, luego que ya tenemos más o menos el escenario del paciente y la dosis que le vamos a dar o cómo vamos a calcular la dosis, pues vienen las recomendaciones del catéter, que es lo que viene. Un buen catéter colocado creo que es el mejor amigo de una terapia continua. Un catéter que no da problemas probablemente hace que un filtro dure mejor, que el paciente reciba un tratamiento completo y que tenga menos complicaciones. Las recomendaciones realmente son iguales para terapias intermitentes que continuas, igual con la ubicación del sitio de inserción, tubular interno derecho, femoral, interno izquierdo y subclavio es el orden que deberíamos recomendar. Si no lo ponemos nosotros, lo pone el intensivista, si lo pone un cirujano para la colocación de los accesos vasculares, y con una longitud de cabeza se toma, pone un catéter y no se lo pueden poner aquí, lo pidieron, al final se lo pone femoral, pero era uno que iba a su clave y tiene como 5 centímetros menos y después vemos por qué no podemos curar en el paciente. Entonces, si es yugular interno derecho de 12 a 15 centímetros, si es femoral no, si es yugular interno izquierdo o subclavio de 15 a 20 centímetros, y si es femoral, obviamente es más largo de 19 a 24, y los French, típicamente de 2 a 3, nosotros que tenemos pacientes más de 30 kilos, sobre todo que para terapias como hemofiltración, cura, pero que no se continua, típicamente necesitamos flujo de sangre un poco más alto, más cercano a terapias intermitentes de 200. Las recomendaciones de hacer una radiografía luego que se coloque, o que se coloque por una vía sonográfica, que realmente aquí no hay muchos sitios que lo ponen así, pero las vías hacen que lo recomiendan. Y que no se sugiere que se le ponga antibiótico tópico al colocarlo, ni tampoco los de antibiótico para evitar infecciones en cuanto a la parte de catéter. Luego que tenemos eso, pues necesitamos decidir cuál de todas estas cosas es el que vamos a hacer. Aunque típicamente en las terapias continuas que tenemos a disposición, pues creo que tenemos solamente elección de 4 modalidades. Y claro, aunque probablemente sería un escenario diferente, aunque se utilice sepsis, sería el intercambio plasmático, que sería una quimio. Entonces tenemos hemodiálisis de no venosa continua, tenemos filtración de no venosa continua, ya sea que se ponga prefiltro o postfiltro, y vamos a ver las diferencias pro y contra de una u otra modalidad. Y la hemodiafiltración venosa continua, donde tenemos todos los procesos que se pueden hacer en este tipo de terapia. Pero como yo digo, el beneficio de la terapia continua en la mayor parte de los casos es el poder hacer hemofiltración, el poder remover sustancias de peso mediano, el remover sustancias inflamatorias, citoquinas, interleuquinas. Entiendo que la diferencia y la ventaja que tiene con otro tipo de terapia es que no solamente tratamos sobrecarga de volumen ni la remoción de moléculas pequeñas, sino que también podemos mejorar incluso la misma hemodinámica del paciente, la oxigenación, la microcirculación, ayudar a la remoción de sustancias inflamatorias. ¿De acuerdo? Esta es la comparación de las modalidades a muy grosso modo.
ultrafiltración lenta continua, solamente tenemos que prescribir un flujo sanguíneo que no tiene que ser necesariamente particularmente alto, porque no estamos haciendo intercambio de moléculas, solamente estamos sacando agua, para que solamente necesitamos tener una bomba de sangre que nos permita hacer eso. Ponemos filtración veruminosa continua, que se pone un flujo sanguíneo que son variables, eso también va a depender de los filtros, mientras más pequeño, por ejemplo, el M60 del Prismaflex puede tener un flujo mínimo de bomba de 50, pero ya un 100, 150 necesitamos más de 100. Y solamente se prescribe una bomba de sustitución, no se prescribe una diálisis. Al contrario, en una hemodiálisis veruminosa continua se prescribe un flujo de diálisis, o sea que el efluente total probablemente sería, al calcularlo, sería todo para diálisis. No lleva nada de sustitución, es un paciente que tiene riesgo cardiovascular y no quiere ponerlo en una terapia intermitente, pero no tiene que ser otacéptico, no tiene otra función importante, se sabe mucho con los cardioprenales, la cirugía cardíaca, por ejemplo. Y la filtración veruminosa continua, que es la que vamos a más o menos intentar prescribir, que es la que tiene prescripción de todos los flujos de sustitución, o reemplazo, o reinyección, cualquiera de los tres se puede utilizar como sinónimo, de diálisis, ultrafiltración y obviamente la parte de la bomba de sangre. Esta es la fórmula general. La dosis de afluente debe ser igual a la ultrafiltración, la sustitución pre o post, a veces pueden usar juntas, y la diálisis. Ese debe ser el total del cálculo del 20-25 mililitros por kilogramo. La decisión va a ser si vamos a hacer ultrafiltración, convección o una terapia difusiva, porque queremos sacar o agua, o sustancia de bajo peso molecular, o sustancia de mediano peso molecular, o todas. Al final eso no define la modalidad. O sea, lo que queramos hacer es lo que nos va a definir la modalidad. No, yo no voy a poner una filtración, pero porque, o sea, lo primero que le debemos preguntar es qué es lo que debemos hacer. Porque muchos pacientes hasta con SCUF salen perfectamente. Entonces, es cuestión de ver la prioridad del paciente, evaluarlo y ver el requerimiento que vaya a tener. Pero indistintamente, el cálculo viene de allá y la distribución ya dependerá de lo que vayamos a realizar. En SCUF, obviamente, no se necesita ninguna solución, aunque lo que han podido ver la máquina continua SCUF, sí. Inicialmente para cerrar todas las bolsas, siempre las ponemos porque un paciente puede necesitar pasar a otra terapia, pero para Bankipur realmente no se utiliza, y diálisis y líquido de sustitución del pedido. Entonces, por ejemplo, si, y esto los muchachos del Gothiero del Central deberían poder decirme, si yo tengo esos flujos aquí y me entregaron la guardia, amanecí, me entregaron la guardia a mi compañero, y me dice, bueno, ese paciente yo le puse 30 mililitros por kilo hora y eso es lo que tiene. Me fui, checando en tu máquina. ¿Cómo yo sé que él le puso esa dosis? Él tiene sustitución pre 1200, sustitución post 400, diálisis en 700 y ultrafiltración en 100. Lo primero es la bomba que da 100 mililitros minutos y la QP, si se acuerdan, es el flujo plasmático, que es algo que vamos a calcular en breve. O sea, algo sencillo, sumamos todos los flujos porque dijimos que todos los flujos suman la dosis de fluente y como es una terapia por kilo de peso, lo divido entre el peso del paciente. ¿Qué dosis se prescribe? 2.400, que sería la suma de esto, entre 96 y 25. Entonces, si él me dijo que puso 30, no puso 30 nada, pues el paciente está recibiendo 25. Claro, la máquina te dice la dosis de fluente, pero hay que saber dónde salen las cosas, ¿verdad? Hay que saber dónde salen las cosas. Entonces, al final, este paciente está recibiendo una dosis de 47.600 mililitros por día. Esa es la dosis meta al final de 25 mililitros por kilo hora de tratamiento para ese paciente, calculado la dosis de fluente que se le puso. Pero eso es en el mejor de los casos. Eso es en el caso en el que prescribimos una dosis meta de 2.400, una dosis que se dio hora por hora sin ningún problema instantáneo de 2.400, una dosis media entre 24 horas y exactamente el mismo número, y al final obtuvimos lo que le pusimos al principio. Pero no es lo que siempre pasa. Probablemente, es lo que yo le decía ahorita, se hizo una tomografía porque se pensó que tenía una conexión, se descubrió que tenía un absceso, se llevó 3 horas de cirugía, y bueno, entre todo eso sube y baja, el filtro se coagula al final, y hubo 5 horas en las que el paciente no recibe el tratamiento. Si tenemos un paciente que tenemos 2.400 mililitros que tiene que pasarle de tratamiento por hora para que al final tener la dosis que realmente le pusimos, tenemos estas interrupciones, entonces, y
según las recomendaciones de la buena práctica, debemos ir ajustando nuestro tratamiento dependiendo de lo que el paciente vaya teniendo. O sea que probablemente después de esta quinta hora tengamos que subir esa dosis de 25 a 30 o incluso más para tratar de compensar lo que el paciente perdió. Y otra cosa que hay que tener pendiente es que cuando tenemos una terapia no estamos recibiendo la nutrición, cuando tenemos una terapia en sustitución, en preferencia, en predilución, predilución puede ser una modalidad muy cómoda, o prefiltro, porque al ponerse la sustitución, antes de que pase el filtro, pues se diluye la sangre, ¿verdad? Hay menos chance de coagulación, pero hay cierta disminución de eficiencia. Entonces, eso es algo que también tenemos que calcular y algo que se llama factor de dilución, que vamos a ver en un ratito, que en este tipo de casos habría que calcularlo para compensar esa parte que estamos diluyendo al principio, que puede afectar nuestra efectividad. Entonces, esto ya lo he visto muchos de ustedes. Una dosis de fluente calculada a 30, un paciente 95 kilos ayer no se ve bien, tenemos la dosis de fluente 2850. Perfecto. Entonces, en ese paciente se decidió darle hemodiafiltración, o sea que le vamos a poner todos los flujos. Yo mencioné que cuando vamos a dar una terapia convectiva, tenemos que calcular el agua plasmática. ¿Alguien recuerda por qué? Decía, muchachos, no hablamos de eso. Bien, allá pudiste, presidente no poder bien. Necesitamos saber la cantidad de agua plasmática que tiene el paciente porque no podemos remover simplemente la cantidad que queramos, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Por eso necesitamos saber cuánto plasma tiene el paciente para el tratamiento, para poder entonces ajustar a esa cantidad de volumen plasmático la cantidad de hemofiltración y ultrafiltración que vamos a hacer. Y es bueno que siempre tengan esa diferencia, porque a veces incluso dentro del mismo nosotros, clase médica, no tenemos la distinción. Decimos, vamos a ultrafiltrarlo, vamos a filtrarlo, a veces de forma indistinta, pero en diálisis continua, hemofiltración no crea balance negativo, porque se lo estoy sustituyendo por otro lado. Ultrafiltración sí lo crea. Entonces, todo un proceso totalmente diferente. El agua plasmática o el volumen plasmático del paciente se calcularía por la bomba de sangre que le ponemos por 60, porque la bomba de sangre va a disminuir 2 minutos y necesitamos saber cuánto por hora está pasando de plasma en el paciente, porque todos los flujos los prescribimos por hora, ¿no? Y claro, lo ajustamos al hematócrito, que por eso que siempre te pone el hematócrito en el momento en el que la terapia se prescribe, porque la máquina hace sus cálculos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, 150 por 60 da 9000. El hematócrito del paciente era 30, o sea, la totalidad o la sangre se ve como unidad y un 30% es elementos formes. Entonces, por eso es que se multiplica por 0, o sea, se resta el 0.3 y queda 0.7. 9000 por 0.7 es 6300 y eso implicaría que el resto sería de los 9000, sería la masa eritrocitaria, que es la que es realmente relevante porque ni los blancos ni la plaqueta tienen una cantidad significativa como para que importe para el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que mientras más agua saquemos, más concentramos los elementos formes. Entonces, se sugiere que no saquemos más del 25% del agua plasmática del paciente. Entonces, el agua plasmática, una vez la calculamos, tenemos que dividirla entre 4 o multiplicarla por 0.25 para ver cuánto es esa fracción de filtración, que es lo que la máquina dice FF. Y igual también te la da de forma automática, pero estamos aquí para aprender todo, ¿no? Entonces, al final, tenemos un flujo convectivo máximo, que le llama este valorcito, porque significa que es la cantidad máxima que yo puedo aplicar al cálculo que yo hice de ultrafiltración y hemofiltración, que son las dos cosas que me van a sacar plasma del paciente. Creo que es importante hacer la diferencia en cuanto a los procesos de intercambio de solutos, principalmente con la convección. El arrastre por solvente o convección es la modalidad de recambio, de eliminación de sustancias moléculas medias que hacen cuando tenemos hemofiltración o hemodiafiltración. Implica que es un arrastre por solvente, es una remoción de grandes volúmenes de líquido que fuerzan por presión positiva esa molécula que de otra forma no pudiera pasar. Por eso es que para hacer esa remoción se necesita pasar esa cantidad de volúmenes altos.
y que tienen que ser repuestos, y por eso que se le llama líquido de reemplazo o de reinyección, porque sacarle 1.500 o 2.000 de sustitución a un paciente por hora, imagínense lo que pasaría en 2 o 3 horas, ¿verdad? Un desenlace catastrófico. Entonces, por eso es que ese líquido se reinyecta al paciente y por eso nos crea un balance negativo. Pero en el momento en el que se saca del filtro, obviamente está creando una concentración, porque tú se lo estás reponiendo o pre o post, pero durante el filtro pues, puede crear, si no tenemos cuidado, mucha concentración y favorecer la coagulación. Entonces, ese es el detalle de no pasarnos de ese valor de 1.575 en este cálculo, a pesar de que el efluente allá arriba, el margen no se ve muy bien, es 2.850. Entonces, ya vamos más o menos construyendo, pero vamos a ver un poco mejor ahora qué impacta poner pre o poner post. Un paciente que tiene una bomba de sangre de 150, lo único que yo quiero hacer es infiltración. Quiero sacarle 2.500 mililitros por hora y obviamente reponérselo por otra parte porque no le estoy sacando balance negativo, solamente quiero filtrar, quiero quitar sustancias inflamatorias. Es lo único que quiero hacer. Este paciente tiene un hematocrit de 45 y como dijimos que tenemos que convertir a mililitros por minuto, mililitros por hora, igual a la misma fórmula que le mencioné, el paciente está pasando 9.000 mililitros por hora con esa bomba de sangre y con el hematocrit que tiene. Si calculamos que entonces este paciente tiene 40 de hematocrito, tiene 4.050 de los 9.000 mililitros que representan el volumen eritrocitario. Eso significa que cuando sacamos agua plasmática, sacamos el resto, el 0.55, que representa casi sus 2.000 mililitros. Entonces, cuando sacamos los 2.500 para hacer infiltración, significa que de ese 4.900 estamos sacando 2.500. Todavía no hemos reinyectado nada, ni pre ni post. Si fuera así el caso, al final saldría solo 2.450, prácticamente la mitad del volumen eritrocitario. O sea, eso se va a coagular en eso, porque estamos sacando demasiado plasma al paciente. Entonces, típicamente se reinyecta. Una reinyección post, lo mismo 2.500, o al final tenemos, entraron 9.000, salió 2.500, pusimos 2.500 aquí de nuevo, sigue saliendo 9.000 al final. ¿De acuerdo? Pero lo reinyectamos al final, o sea que eso se concentró aquí en el medio. ¿Y qué pasa? Pues hay más formación de coágulos, ¿pero por qué? Porque si hacemos una simple regla de 3, si el plasma del paciente disponible era 4.950 y le sacamos 2.500, pues sacamos el 51% del plasma que el paciente tenía en ese momento durante esa hora. Porque lo estamos haciendo por unidad de tiempo. Cantidad de líquido por unidad de tiempo. Entonces, es por eso que muchas veces, si no tenemos cuidado con una terapia convectiva post-filtro, pues pueden dar estas situaciones donde los filtros se coagulan más rápido, porque estamos reponiendo al final. O sea, tenemos que asegurarnos que ciertas condiciones se den para poder lograr una hemofiltración más efectiva y que al mismo tiempo no estemos coagulando filtro una tras de otra. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Eso sí me lo pueden decir. Si está post, ponemos pre. Quizás nos resuelven todo. O quizá no. Lo ponemos pre. Los 2.500 entran antes. Entonces son 9.000 más 2.500 son 11.500. Obviamente, esta parte no puede afectar porque es el hematócrito. O sea, en general, lo que se diluye, pero al gran del mundo no estamos afectando los glóbulos rojos. Entonces, de los 4.950, se le suman 2.500 y se les restan 2.500. Al final, el total de plasma es 7.450, que es el 100%. Solamente sacamos 2.400, 34%. Está mucho mejor la fracción de filtración, pero aún no es suficiente porque ya dijimos que más del 25% del riesgo es mayor. No es que va a ser una coagulación tan rápida como el de 51, pero obviamente te va a durar poco también. Y estamos hablando de calidad, de ser efectivo, de revisar nuestra orden. Entonces, esto tenemos todavía que seguirlo revisando. Entonces, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer para mejorar eso? A ver si me ocurre. Nada más tenemos dos cosas aquí, dos factores que podemos verificar. No, porque ya no tenemos post y lo pusimos pre. Ya no lo queremos post, porque vimos que la fracción es muy alta. Otra cosa, ¿qué otro flujo estamos manejando aquí? Además del de hemofiltración. Tenemos un flujo de 150 de sangre arriba, que realmente es el que está definiendo cuánto plasma está pasando por hora. Entonces, si el paciente lo permite, si realmente nosotros queremos dar una terapia convectiva, y lo dije al principio, cuando vimos el cuadro de los flujos, las terapias convectivas a veces requieren un flujo de sangre más alto por este detalle. Porque para lograr un flujo convectivo alto, necesitamos que pase mucho volumen de plasma por hora al paciente. Entonces, lo que podemos hacer es
el paciente tiene 150 de bomba, pues pudiéramos cambiarlo a 200. Entonces, en vez de 9.000, están pasando 12.000 mililitros en paciente en 24 horas y vamos a hacer el mismo ejercicio. Quiero insistir en post. Lo puse en post, ahora en total es 6.600, le saqué 2.500, la presión de filtración es 38. Me surtiendo todavía. Entonces, subí la bomba, lo dejé en pre, además de los 12.000 hay 2.500 más. Al final el volumen plasmático es 9.100 por hora y la fracción de filtración bajó a 27% 1.500, que es una fracción bastante poca. O sea que ya vemos cómo podemos ir jugando con la prescripción que tenemos para lograr los objetivos que necesitamos para el paciente. Si es un paciente escéptico, que necesitamos darle una infiltración lo más alta que el paciente tolerable. Claro, si al final la tolerancia del paciente no es buena y no tolera flujo de 200 o más alto, típicamente puede funcionar, pero entonces quizás tendríamos que replantear si ponemos flujo de diálisis por otro lado, porque realmente no podemos llevar la dosis total a solamente hemofiltración. Y aquí retomemos también esa parte del flujo de sangre de la bomba plasmática. Los flujos operacionales de una terapia lenta continua, si es hemodiálisis o hemofiltración, puede ser de 100 a 200. Si hay hemofiltración pura, realmente hay que irse un poco más por encima, porque para que haya una suficiente agua plasmática y no secar mucho el volumen del filtro y evitar las ovulaciones, pues mientras mayor flujo, más volumen de sangre por unidad de tiempo, y así puede hacerse una mejor hemofiltración. Y solo para que recuerden también que el hematócrito va a impactar bastante en eso. Siempre he dicho que es un poco más cómodo manejar a los pacientes que están anémicos a los que no. Y siempre digo después que no lo transfundamos, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es que hay que ajustar el hematócrito del paciente si se transfunde. Porque al final la máquina está haciendo un cálculo con un hematócrito que no permite, igual sangra y baja. Entonces, por eso le digo que la terapia es dinámica. Y toda esa cosa, aunque nosotros no estamos directamente relacionados ahí, pero en relación con el tipo de enfermería que está ahí, tiene que ser así. Porque tienen que informar de todo. Y el servicio tiene que ser en la mañana, tiene que ser en la tarde, tiene que ser el que va a amanecer. Porque hay muchas cosas que tenemos que ver si han pasado y que debemos ajustar. Entonces, solamente como ejemplo, para una misma bomba de sangre, diferentes hematócritos, pues te van a dar un flujo plasmático totalmente diferente. Y flujos convectivos máximos diferentes. O sea, va a ser mucho más fácil tratar a este paciente que tiene 25 hematócritos, porque voy a darle casi 500 mililitros más de hemofiltración si quisiera, o si lo necesitara, porque al estar más anémico tiene un 75% más de volumen plasmático, quizá porque tiene solo un hematócrito de 25. Bien. Entonces, al final, la prescripción quedaría así. La ultrafiltración es algo que realmente no me detuve a definirlo, porque realmente no hay una consideración específica de cómo hacerlo, aunque sí hay recomendaciones. Si el paciente está muy inestable, si el paciente todavía está en una fase de reanimación, pero aún así quiere iniciar la terapia, pues lo ideal es no hacer ningún tipo de ultrafiltración, simplemente hacer remoción de moléculas, esperar que el paciente mejore su condición, quizá todavía están viendo cuál es la dosis de amina que va a mantener el paciente estable, ¿verdad? Pero ya una vez que quizá el paciente no tiene, hemos valorado tolerancia, quizá tiene 12 horas de tratamiento, ya la dosis de amina no ha modificado mucho, entonces quizá pudiéramos comenzar a poner dosis de ultrafiltración, pero dependiendo de los balances que el paciente tenga. Entonces son cosas muy importantes que debemos enfatizar al equipo de intensivo que tenemos ahí, que lleven balances diarios, que lleven balances acumulados, porque si no, pues realmente estamos inventando con las ultrafiltraciones de los pacientes. ¿En qué sentido? En el que podemos por lo menos evitar que el paciente se siga sobrecargando. Porque inicialmente no vamos a, como le digo, eso al final uno va adquiriendo, tanto observando como con la experiencia en el momento de quizá iniciar una ultrafiltración para lograr un balance negativo. Sí, la tolerancia del paciente es muy buena, pero inicialmente tú, lo que por lo menos tú quieres tener es que el paciente no siga ganando volumen, que no siga aumentando el balance acumulado. Entonces, necesitamos saber cuánto de nutrición tiene, cuánto de solución base, cuánto tiene de dilución. Eso dividido entre 24 horas. Y eso entonces debe ser lo que le pongamos de ultrafiltración ahí. Y eso al menos no nos va a crear un balance negativo, pero no lo va a aumentar, no vamos a tener balance neutro. No vamos a subir ni vamos a bajar, idealmente. Entonces, por encima de eso, de que vamos a poner, y ya entonces dependiendo de los días que vamos a dar de tratamiento, bueno, las terapias puso por 2 días, por 3 días, por 4 días, que nos van a hacer un grado de 4, 8, 5 litros, pues ese total, arriba de lo que pusimos del balance acumulado, del balance diario, se lo ponemos y lo dividimos entre 62, 96 euros.
Entonces, eso es lo que debería definir la ultrafiltración de los pacientes. Pero para no hacerlo tan complicado, pues simplemente pusimos 100 años. Y recordando que ese 100 tiene que estar incluido dentro del cálculo de los 1500. Los 1500 que acabamos de hablar del flujo plasmático, que no podemos más sacar del 25%. Los dos flujos que hay que tener en cuenta para ese cálculo van a ser la ultrafiltración y la hemofiltración. Típicamente uno ve la necesidad de ultrafiltración primero y ve cuánto le tiene que sacar al paciente de volumen y quizás entonces luego agregue la hemofiltración, pero al final todo dependerá de qué es la prioridad en el paciente, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tenemos, 1500 como calculamos, muchas, y es de las cosas que no están del todo definidas, pero se recomiendan poner 80% de sustitución pre y 20% de post. Es una forma de prescribir y es aceptable, pero eso puede tener una serie de comparaciones y de porcientos muy variados. Y como yo le digo por experiencia, yo comencé así, pero sabiendo que la sustitución pre puede limitar un poco la efectividad de la terapia, pues yo prescribo totalmente al revés. Yo prescribo 20%, fácilmente una prescripción de mía tiene 200, 300 de PVP y 800, 1200, 1500 de post. Y me funciona, porque logro flujos de sangre por menos 160, 180 o cerca de 200 y lo puedo hacer de esa manera, a menos que sea muy obeso. Entonces, pasa algo. Tenemos estos flujos, pero el total era 2850. Se corta un poco ahí arriba. Y al final le estamos dando una hemofiltración. Como lo dije, si estamos dando una terapia convectiva, ya sea hemofiltración o hemofiltración, entiendo que la prioridad es esa. Y creo que la forma de prescribir que estoy enseñando también se lo dice porque estamos poniendo esto como primero. Entonces, ¿qué pasa con el flujo de diálisis? Pues simplemente es la diferencia de los demás flujos con el total. Porque nuestra prioridad es quizá mantener la parte metabólica estable y manejar más la parte de inflamación, de sepsis, de remover sustancias inflamatorias. Entonces, fácilmente queda 935, que sumado todo debe dar allá 2850. O sea que el flujo de diálisis pasa a un segundo plano en la filtración, porque si no le daría hemodiálisis sola. Y para quizá posibilidad de ustedes, si el paciente va a recibir simplemente una hemodiálisis, pero que no se continua, puede calcular una fluida de 2850, pues coge diálisis 2850. Ahí tienes tu prescripción, ya no tienes que calcular nada de esto, porque la diálisis, al ser un flujo que no se pone en contacto con la sangre del paciente, pero un balance negativo, lo estamos sacando, es difusión, como bien ustedes saben. Entonces no se necesita calcular un flujo plasmático ni nada, porque no es necesario, porque eso no lo va a impactar. Claro, yo particularmente siempre pongo algo de pre-post, pero obviamente no sería tan importante como calcular para un tratamiento que sea de preferencia en hemofiltración. Espero que no se haya confundido mucho. Y la fracción de filtración al final pues tiene su cálculo, tiene su fórmula también. Los flujos que causan algún grado de convección, la ultrafiltración y la sustitución pre y post, entre el cálculo del volumen plasmático más la sustitución pre, que es la que causa dilución, y se divide y tiene que dar menos de 0.25. Es básicamente lo que hicimos ahorita con el filtro, pero la fórmula, si lo hacemos, si nos sentamos a calcularlo, antes de que la máquina no lo dé, pues la fórmula sería esa. Realmente es sencilla y como le mencioné, esta prescripción en particular es de este modo porque hay que hacer un cálculo de un factor de dilución, porque de forma de preferencia se puso sustitución prefiltro, en este caso, que era 1500, era el flujo más alto de hecho. Entonces, esto nos puede diluir la efectividad de la terapia, se habla de alrededor de un 15%, que se supone que se puede compensar con el tiempo porque son terapias largas. Pero indistintamente, si queremos ser estrictos y llevar un programa que pues, tome en consideración todos los parámetros importantes, pues el factor de dilución es el cálculo del flujo plasmático, tanto como numerador como denominador, agregado con el flujo que está causando la dilución, y ese 0.81 se agrega o se multiplica a los flujos que ya teníamos aquí abajo que estaban ya preestablecidos. Si el total era 2.800, por dilución nos dice que realmente estamos dando 2.400. Entonces lo que hacemos es coger ese valor y sumárselo o restárselo al volumen total, nos queda 364. O sea, ajustado a la dilución, esta es la fórmula aquí de nuevo, para realmente nosotros dar el cálculo que hicimos arriba
no deberíamos dar 2.800. Como estamos diluyendo mucho con los 1.500 de prefiltro, esos 364 hay que agregarse. Pero no podemos tocar los flujos que están en morado y en azul, no necesariamente porque nos vamos a ir por encima de la dosis de fracción de filtración que ya hablamos, que con el flujo de sangre que tenemos no lo podemos subir. Y por lo tanto, le aplicamos la diálisis, que es lo más sencilla, ¿no? Llegamos a diálisis, que no nos va a impactar en ninguna otra cosa en cuanto a ajustar la terapia. Entonces, esa sería ya al final la prescripción ajustada, tomando en cuenta absolutamente todo en cuanto a la prescripción. Y eso es lo que se supone que es un programa que lleva calidad, un programa que se preocupa por hacer las cosas con la mejor práctica posible y que tiene indicadores para medir, pues debería ser de forma continua. Típicamente debemos estar revisando el flujo de sangre, la concentración, las modalidades que tenemos, la población del paciente. Esto, con las medidas de calidad, necesitamos dando la dosis entregada o no, salir eso cada 24 horas, tiempo efectivo del tratamiento, se supone que no tengamos interrupciones frecuentes durante el mismo, y muchas alarmas tampoco, y que si vemos que los resultados del paciente al final, la remoción de moléculas pequeñas, la inestabilidad del paciente, o sea, el volumen, la radiografía tan objetiva, no estamos viendo resultados, pues, bueno, calculamos de nuevo, vemos qué está pasando y volvemos a ir a ajustar. En cuanto a indicadores de efectos adversos, esto realmente, digamos que es algo más sencillo, pero definitivamente es algo que debemos de evitar. Si tenemos un programa de terapias renales continuas, tenemos que evitar que el paciente tenga los menores efectos secundarios asociados al tratamiento. Por eso le decía que eran indicadores de resultados, pero no de mortalidad o de morbilidad, sino de la enfermedad que tenía per se, sino de las cosas que nosotros podemos causar. Entonces, es un ejemplo de que le decía de que yo entré a una terapia intensiva, necesité diálisis continua, tengo un catéter aquí, uno aquí hice un hematoma porque se me propagaron los tiempos fuera de heparina, y al final el último catéter se me hizo una infección. Entonces, comparado a lo que yo pasé a alguien que se puso un catéter, se realizó 2 veces, se lo quitaron y pasó feliz, o sea, la experiencia de esa persona es totalmente diferente. Se supone que todas las aplicaciones van a ser lo más cercanas a cero. Y claro, eso dependerá de cada centro, con la colocación de catéter, los protocolos de anticoagulación. Y hablando del protocolo de anticoagulación, aunque yo particularmente no lo uso, pero definitivamente están escritos, hay unos sinnúmeros, el de que me parece bastante simplificado, un bolo de 5.000 y una infusión continua entre 5 a 10 unidades de kilogramos, para obtener un TPT de 40 a 60, y el normograma para dosificar sería el que está en la parte izquierda, ¿no? Y es unidad de kilogramos y el TPT está por debajo de la meta, y las plaquetas están bien. Bajarlo a 5 si está más o menos en objetivo, las plaquetas están un poco bajas. Y si los tiempos están más de 60, el TPT o la plaqueta menos de 35, pues típicamente no utilizar anticoagulación. En algún momento llegaremos a utilizar citrato y hablaremos sobre ello. Y claro, las soluciones que utilizamos para corregir los trastornos electrolíticos también pueden causar trastornos electrolíticos si no las revisamos y las cambiamos a tiempo. Entonces, obviamente el paciente le ponemos una bolsa inicial de 0K o 2K, ustedes saben que es el potasio, y si alargamos todo el tratamiento, ahorita el paciente tiene potasio 2.5, entonces quiere poner el potasio por otro lado. Son cosas que no deben pasar. Y en cuanto a seguimiento de indicadores, pues algo que es importante que se tomen controles frecuentes en este tipo de terapia. Por eso a veces es un poco difícil lo de los tiempos y la anticoagulación con heparina, y es una práctica que, digamos, como dice el doctor, en nuestro medio a veces es difícil, porque se supone que tenga tiempos horarios, las primeras horas, que luego lo vaya espaciando, y a veces los laboratorios no refieren mucho con ese tema. Entonces, por eso realmente, además, la evidencia dice que no hay mucha diferencia de utilizar nada, utilizar heparina, y aparentemente es así, porque nos ha ido, podemos tener un filtro de 70, 60 horas, para completas 72 horas, y una gota de heparina para que utilizó para cebar el circuito. O sea que realmente se puede hacer. Y por lo menos para PrismaFlex, realmente no tengo mucho conocimiento sobre las otras bolsas. Si utilizamos una bolsa de potasio 0, pues tiene destroza 0. Entonces hay que tener cuidado con las hipoglicemias en su paciente, ¿verdad? Si tiene nutrición, si no tiene, para asegurarse que tenga ese aporte por otro lado. Esta es como la recomendación general de los artículos que revisé en cuanto a calidad. Ellos mencionan el número de filtros que dure más de 60 horas, que sea un 60%. Que nos aseguremos que la dosis de tratamiento que prescribimos se logre al menos en 80%, que tanto la ultrafiltración
como el clearance de solutos pequeños, no cambia. Cuando le enfocamos un tratamiento a un paciente, de repente el bus suba al otro día, o el potasio le subió, o cayó en acidosis, se supone que estamos dando flujo para evitar esas complicaciones. Que los eventos adversos que hablamos, infecciones, hemorragias, disfunción de catéter, sean cero, o lo más cercano a cero, sobre todo la disfunción de catéter, que no sea, que los catéteres que sean funcionales sean más del 80%. Estas son las infecciones de catéter relacionadas a central line, pero catéter de vía central, importante si no son catéter de diálisis o no, que sean lo más alejado de ser. Básicamente ellos recomiendan esta pirámide de revisión, donde tú tienes un equipo multidisciplinario que se encarga de la revisión de todos estos aspectos. Cuando tienen un problema, tienen protocolos estandarizados para poder darle seguimiento a los pacientes. Esto debe mejorar la condición en la que los pacientes reciben los tratamientos y los desenlaces de los mismos, y entonces que esto mejore la calidad en la cual se dan las terapias. Si revisamos las terapias renales continuas en general, lo que la mayoría de guías dicen, están más o menos de acuerdo en el inicio de la terapia, están de acuerdo en la dosis, 20-25 mililitros por kilo-hora, pero todo el resto de distribución de flujos, de uso de membranas de absorción, de cuál es la mejor forma de ultrafiltración, todas esas cosas realmente no tienen una definición específica. O sea, yo no puedo decir, tener una guía, la guía Caligo dice que ultrafiltremos tal, pongamos una filtración pre a 70%, todo eso se ha ido con los diferentes estudios, diferentes recomendaciones de expertos, pero realmente no hay una guía clara que defina todo esto. Por eso me llamó la atención esos artículos de calidad, porque intentan dar un nombre y apellido a ciertos aspectos de las terapias de reemplazo que realmente quizás todavía no lo tenemos definido. Y nada, básicamente esta es mi presentación. Solo quería presentar al final dos estudios que ellos mencionaban los beneficios de implementar un programa de calidad dentro de sus hospitales. Este es aquí simplemente revisando la dosis de los pacientes. O sea, y ellos hicieron algo tan simple como asegurarse que la dosis del paciente que pusiera hacia el cálculo, se anotara en hojas entregadas de las 24 horas, que se incluyera la dosis entregada en el notas de procedimiento. O sea, que yo puse esto, pero que fue recibiendo el paciente durante el tratamiento al otro día, que se modificara la dosis y se reescribieran de nuevo, y obviamente que hubiera mejoras, o sea, hubiera un programa de educación continua para el equipo que estaba dando el tratamiento. Ellos mejoraron en lograr la dosis de afluente de 25 mililitros kilo-hora de 33 a 66%, solo haciendo cosas que hacen con lápiz y papel, básicamente. O sea, que no es que necesitamos una serie de analítica, una serie de cosas, sino que simplemente necesitamos organizar. Igual, en este otro, y con esto termino, ellos revisaron 7.400 pacientes vía terapia, y este equipo lo que quería ver es que tanto los filtros podían mejorar. Ellos vieron que la mejoría de los filtros, una vez ellos comenzaron a tener un programa de revisión de las órdenes, pues mejoró de 27 a 31, que no parece mucha diferencia en cuanto a total, pero redujeron la utilización de los filtros por paciente de 3.56 a 2.67, sin cambio aparentemente significativo en la prescripción. O sea, que lograron ahorrarse un filtro prácticamente por cada tratamiento. O sea, el número de alarmas en los accesos por tratamiento disminuyó un 43%. O sea, tú tienes una enfermera que está siendo más eficaz dándole un tratamiento adecuado al paciente sin estar resolviendo una serie de situaciones que probablemente eran de prescripción. O sea, yo los puse los flujos como eran y eso atacaba causando una serie de situaciones, pues no me estaba prestando atención a los accesos vasculares que el paciente tenía, yo igual me mandando problemas. Al final, con este tipo de cosas, ellos se ahorraron $20,000 por cada 100 pacientes recibiendo CRLT, solamente haciendo una reducción adecuada de los tratamientos. O sea, que se puede hacer y no se necesita grandes recursos para organizar un programa de diálisis. Y ahora sí termino. Muchas gracias. Cualquier pregunta, los maestros aquí, comentarios, aportes. Bueno, felicidades, doctor Guzmán, y gracias por participar.